¿Por qué los judíos son tan prósperos? Conoce los secretos para que los judíos sean tan prósperos y ponlos en práctica. Si quieres saber por qué los judíos se han caracterizado por ser tan prósperos, destacándose por ser grandes comerciantes y empresarios, casos como los de Calvin Klein, Ralph Lauren y Michael Bloomberg, quédate hasta el final de este video. En primer lugar, el conocimiento es pilar fundamental de todo judío, no solo de sus libros sagrados y tradiciones, sino del conocimiento secular, es decir, la preparación universitaria no judía en todos los campos del conocimiento. Por ejemplo, se dice que el 87% de la población judía en los Estados Unidos llega a la universidad, mientras solo un 40% de la población que no lo es lo alcanza. Para los judíos, tener educación y pensamiento crítico es riqueza que se puede llevar donde quiera que estén. En segundo lugar, ser emprendedor en lugar de ser empleado está profundamente arraigado en la cultura judía, quizás influido por su misma historia como pueblo migrante en constante movimiento desde tiempos bíblicos hasta hoy. De hecho, uno de los principios enseñados en el Antiguo Testamento era permanecer unido como nación y como raza, evitando depender de los pueblos a donde llegaban. Esto llevaría a que los judíos aprendieran a comenzar sus propios negocios en lugar de emplearse para alguien más, como sucedió efectivamente con este pueblo en los tiempos de la Alemania nazi, y que constituyó una de las razones de su persecución y exterminio por parte del régimen. En torno al fenómeno emprendedor judío, el empresario y político israelí Erel Margarit dijo: un inmigrante es una persona sin dinero en búsqueda de oportunidades. Una nación de inmigrantes, una nación de emprendedores. Esto es totalmente cierto. De hecho, solo Israel tiene más compañías enlistadas en Nasdaq que toda Europa, con 63 empresas en total. En general, se tiene actualmente conocimiento de unos 3.850 emprendimientos en todo el país, es decir, uno de cada 1.844 israelíes. En tercer lugar, la diligencia, el trabajo duro, el ahorro y la inversión son principios vitales para los judíos. Están convencidos que trabajar diligentemente traerá frutos y que para crecer es vital ahorrar y reinvertir lo ahorrado. Una tercera parte en tierras, una tercera parte en negocios y una tercera parte en liquidez. Para ellos, trabajar para solo acumular en el banco no tiene sentido, mientras que invertir lo ven como una oportunidad para ayudar con empleo a los demás y servir mejor a Dios. En cuarto lugar, vivir con frugalidad es característico de este pueblo. Viven por debajo de sus posibilidades económicas. Es muy difícil ver a un judío, por próspero que sea, derrochando el dinero en lujos. Para ellos es mejor tener poder económico que aparentarlo con los demás. En quinto lugar, otro principio judío es tratar a los empleados con justicia, pagándoles lo justo y de manera puntual. El Torá, o lo que conocemos como el Antiguo Testamento, enseña enfáticamente a no demorar el pago de los salarios a un empleado y a no defraudar a quienes trabajen con ellos. En sexto lugar, basado en la conocida enseñanza bíblica de ama a tu prójimo como a ti mismo, se esfuerzan por tratar a los demás como les gustaría ser tratados. En los negocios, a los judíos no les interesa solo vender, les interesan las relaciones a largo plazo y creen que el buen trato en los negocios es la fórmula de lograrlo. En séptimo lugar, la cultura judía enseña a ser honesto con los demás y a mantener una buena reputación a la hora de hacer negocios. El principio de honestidad se encuentra en el Antiguo Testamento, donde dice: tendrán balanzas calibradas y utilizarán pesos correctos. Y en la enseñanza que dice: no pongas un obstáculo delante de un ciego. Por supuesto, la buena reputación será una consecuencia de ser íntegro. En torno a este principio me encanta la frase de Facundo Cabral que dice: si los malos supieran el buen negocio que es ser bueno, serían buenos aunque solo fuera por negocio. ¿Qué tal esta frase? En octavo lugar, el judaísmo enseña también que se debe ser humilde, alentar y aceptar la crítica, evitando caer en el orgullo de creer que se tienen todas las respuestas.
Esta enseñanza también se encuentra en el libro de Proverbios, donde dice: quien ama la instrucción ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es un tonto. En noveno lugar, la cultura judía tiene una clara posición en contra de las deudas, pues son conscientes de la esclavitud que ésta genera. En la Torá dice claramente: abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a la tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. De otra parte, en el libro de Proverbios dice: el deudor es esclavo del acreedor. Por esta razón difícilmente podrás encontrar un judío inundado en deudas, pues no las necesitan. En décimo lugar, el Torá no solo enseña los principios de prosperidad, sino además en la importancia de darle a Dios lo que le corresponde y de la responsabilidad social que se tiene con los demás. El buen judío no solo apoya a su congregación con las ofrendas, sino que además ayuda a otros judíos, y contrario a lo que se cree, también a personas que no lo son y que se encuentren en necesidad. Dar con generosidad es uno de los principios más altos de la cultura judía. Para concluir, los principales secretos que encontré a los cuales podemos atribuir una buena parte del éxito judío, pero como creyente quisiera agregar uno más, que como todo el contenido de este post, eres libre de recibirlo o no. Si no eres creyente, puedes adelantar este pedazo, pero si lo eres, quiero decirte algo más. Yo creo que además de su cultura, educación y fuertes principios, que si los aplicas te darán buenos resultados. La razón más importante de su prosperidad es ser la nación escogida por Dios, a quien le plació poner sobre sí una bendición especial. No hay una nación en la tierra que haya sido tan perseguida pero a la vez tan bendecida y defendida para mí. Podemos acceder por adopción a dicho favor especial a través de nuestra fe en Jesucristo. La Biblia dice que si creemos en Él, pasamos a ser hijos de Dios y coherederos de las mismas bendiciones y aún más, de las que estaban reservadas solo para el pueblo judío. Mira, te invito a creerlo, si quieres de manera voluntaria hacerlo, por supuesto. Este finalmente es un blog de finanzas personales, pero quiero contarte que si no fuese por Dios, este blog y mi podcast no sería una realidad y no estaría hablándote en este momento. Créeme. Por esta razón he querido compartir este último y personal punto contigo, pues me consta la diferencia que puede hacer Dios a través de la fe en Jesús en tus finanzas personales y mejor aún, en todas las áreas de tu vida. Se calcula que hay unos 13 millones de judíos en el mundo, de los cuales 7 millones están esparcidos por el resto del planeta, debido a la migración de esta etnia inicialmente a Europa y de allí a Norteamérica y al resto del planeta. Lo que cabe destacar es que como los judíos siendo una minoría, no solo se han destacado como exitosos empresarios, sino como brillantes científicos, artistas, filósofos, economistas, políticos, escritores, entre otras ramas del conocimiento, sin contar al judío más influyente de toda la historia y del cual seguimos hablando hoy, Jesús de Nazaret, fundamento de nuestra fe cristiana. Todo esto me llevó a pensar que definitivamente los judíos tenían algo muy especial, y me di a la tarea de investigar por qué son tan exitosos. Al comenzar esta investigación me encontré cosas sin sentido,
como presuntas tradiciones judías para atraer el dinero, como conservar un billete durante todo el año, colocar la escoba con el mango hacia abajo para que siempre haya dinero en casa, o pedir un aumento de sueldo a mediodía, que es cuando el sol irradia su mayor energía. Otras fuentes atribuyen el éxito judío al negocio de la usura, es decir, el ejercicio de prestar dinero a altas tasas de interés, calificando a este pueblo de avaro y codicioso, sin un interés mayor que generar utilidades para sí mismos a costa de los demás. Afirmaciones como estas carecen de todo sentido y profundidad, de cómo un grupo étnico ha logrado tanto en tan diversos lugares y economías, y llegué a la conclusión que el éxito judío radica simplemente en la conexión profunda de su doctrina teológica y cómo la aplican en todas las áreas de la vida. Entre ellas el hacer negocios. El Torá, es decir, lo que los cristianos conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia. Y el Talmud, un libro que reúne una serie de discusiones rabínicas que podríamos decir que son la interpretación abierta de la primera. Son la base del pensamiento y educación judíos, de las cuales se desprenden mucho de sus comportamientos a la hora de manejar sus finanzas.